Y lo que voy a hacer es abrir bárbaro. Entonces ahora voy a hacer otra cosa antes de eso, que va a ser esto. Y me voy a llevar esto para allá. Sí. Bárbaro. Entonces, ahora sí puedo presentar. Entonces, no sé quiénes conocen lo que es una categoría y quiénes conocen lo que es una moneda. Yo categorías sé algo, pero muy por arriba. ¿Cómo? De categorías sé algo, pero muy por arriba. Ok. Sí, yo también. Y también Mona siempre escuché hablar, pero como que nunca viví en lo que era. Buenísimo. Bueno, esta es, como dice el título, es una introducción práctica, sin pretensiones ni simplificaciones. Y es una charla que di varias veces para un público más de computación, pero podemos también construir algún ejemplo de un poquito más matemático. Entonces, acá tenemos dos definiciones en Python, pero capaz que en Lean las podríamos escribir muy parecidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace doble y qué hace W? Y si les parece que la función en Python son, si esas dos funciones, doble y W, son iguales. ¿Les parece que computan cosas distintas? ¿Devuelven cosas distintas? No, lo que devuelven es lo mismo. O sea, uno imprime por pantalla doble, pero básicamente la operación que hacen es la misma. Perfecto. Y entonces una opción podría ser, bueno, yo voy a representar todas las salidas que va generando mi programa como una lista de strings. Entonces, una forma muy rudimentaria de trasladar esto a Haskell sería pensar que doble es una función de enteros en enteros y que W es una función de enteros en el producto de listas de string por enteros, ¿sí? Pero lo que queremos decir es que el resultado es multiplicar por 2 y el print es un efecto lateral, ¿sí? Pero a los fines de lo que ve quien llama la función doble o quien ve lo que llama alguien que llama la función W es lo mismo, multiplicar por 2 el argumento. Entonces acá la propuesta de Moggi en el 91 es distinguir entre el valor de una función y la computación que produce
una función o un fragmento de código. Entonces el valor, lo que dice Mogi, el valor de las dos funciones es el mismo, ¿no? El valor de W2 y WW de 2 es el mismo, 4. Sin embargo, la computación de ellas es distinta. Mientras que la computación de la primera es nada, digamos, es una función inerte en el sentido de los efectos que produce, la segunda sí imprime un string. Pero esto, imprimir un string, lo podemos modelar de diferentes maneras, ¿no? O sea, puede ser que haya una modificación en alguna memoria, en alguna partecita de la memoria de la máquina que genere un efecto como que en la pantalla aparezca algo, o puede ser dar un par de lo que vamos imprimiendo junto con el resultado. Y ahora, en las funciones de Haskell, los tipos son distintos, ¿no? Es decir, acá tenemos una función de z en z y el otro es una función de z en lista de string por z. Pero en realidad es muy parecido lo que hay de este lado, si lo vemos de la siguiente manera. Doble toma un z, toma un entero, y nos devuelve un entero dentro de una computación. Y WW toma un entero y también nos devuelve un entero dentro de una computación. Y entonces lo único que diferencia a el tipo de doble del tipo de WW es el tipo de computaciones que se pueden producir o el tipo de computaciones que representa el funtor I y el funtor W, ¿sí? Mientras que el funtor I es, si vos me das un conjunto o un tipo X, yo te doy ese mismo conjunto X. El funtor W, si vos me das un conjunto X, yo te devuelvo ese conjunto junto con una lista de strings, ¿sí? El producto cartesiano de listas de strings por ese conjunto. Entonces acá estamos viendo que los constructores de tipos, como el producto, donde yo fijo una de las componentes, en este caso el primer componente, entonces sigo, los constructores de tipo los puedo pensar como funtores. ¿Y qué es un funtor? Bueno, un funtor es algo, si lo pienso entre conjuntos, es una función que toma un conjunto y me devuelve otro conjunto. Y acá estoy usando sets en negrita porque me quiero referir a algo que se llama la categoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces, una categoría, les cuento ahora, una categoría está definida por dos datos. Los objetos, en el caso de la categoría de conjuntos, son todos los conjuntos, y los morfismos que hay entre dos objetos dados. Y en la categoría de conjuntos, si yo fijo el conjunto X y el conjunto Y como los objetos de interés, los morfismos de X a Y son las funciones totales de X en Y. También está la categoría de funciones o de conjuntos con funciones parciales, donde los morfismos son funciones parciales. Y hay algunas reglas que tienen algunos axiomas sobre los conjuntos o las clases de morfismos, pero no los vamos a contar. Pero sí voy a contar que los funtores no solo tienen que mapear conjuntos en conjuntos, sino que tienen que mapear funciones es decir, un morfismo. Si vos me das un morfismo del conjunto A en el conjunto B, es decir, si me das una función de A en B, yo te tengo que poder dar una función de W de A en W de B. ¿Sí? Y entonces acá yo defino la acción de este funtor en el morfismo F de la siguiente manera. W de A es lista de string por A, entonces eso es un par, XS
XS es una lista de string por A, digamos, un par donde XS es de tipo lista de string y A es un A. Y yo te tengo que devolver un W de B, es decir, una lista de strings por un B. Bueno, bárbaro, entonces dejo la lista de strings tal cual está y aplico F a A. Y eso, F de A, me produce en B, así que ya está. Y por ejemplo, si pensamos en un tipo de datos bien concreto que seguramente vieron, estos son árboles binarios donde los datos están solo en las hojas. Yo puedo promover, por así decirlo, una función de A en B en una función de F de A en F de B. Y por supuesto, podemos pensar también que si en vez de F tengo listas, map de listas es el map tradicional y es la acción del funtor de listas en morfismos. Y fíjense que F de A, si yo pienso que A es un conjunto, me da el conjunto de árboles donde las hojas tienen valores de tipo A. ¿Vamos bien acá en esta presentación apurada de funtores? Y en realidad también le tenemos que pedir a los funtores algo. Tenemos que pedir que si yo aplico F al morfismo identidad, que es una de las cosas que tengo que tener, eso es igual a la identidad en la acción del morfismo en el objeto A. Y aplicar el funtor a la composición de morfismos es lo mismo que aplicar la composición a la acción del funtor en los morfismos. ¿Sí? Y bueno, esto es, si pensamos en árboles, que map, si yo aplico map a la identidad a un árbol cualquiera, me da ese árbol cualquiera, y si hago map de F a G compuesto con F, aplicado a un árbol, eso es lo mismo que map de F de G aplicado a map de F de tri. Entonces, lo que sabemos hasta acá es que estas diferentes acciones las podemos pensar como en un marco común, como, bueno, es la misma función W, solo que en dos contextos computacionales distintos. El primero es en el funtor identidad, no hay ninguna computación dando vuelta, mientras que el segundo es en una computación que sí puede haber algo distinto. ¿Y qué es una mónada? Bueno, una mónada es un funtor, como el que dijimos antes, junto con un par de funciones. Y esto es es la definición, una definición de mónada, hay otra definición alternativa, y esta es más computacional, más cercano, o es lo que pedimos en Haskell. Por ahí en matemática es la unidad que se llama, entonces esto es un conjunto de morfismos de A en F de A. Entonces fíjense que un funtor, yo estoy restringiendo acá a endofuntores, que se llaman, es decir, mapean algo de la categoría de conjuntos en la misma categoría de conjuntos. Entonces tiene sentido pensar que si yo tengo el objeto A, el conjunto A, y tengo el conjunto F de A, tengo la clase o el conjunto de funciones de A en F de A. Y entonces tiene sentido pedir que haya una función de A en F de A. ¿Sí? Al menos tiene sentido desde el punto de vista de los tipos. Las cosas están bien tipadas. Y también necesito una forma de promover funciones de A en F de B en funciones de F de A en F de B. Y esto lo puedo pensar así. Si yo puedo consumir un valor de tipo A y producir una computación cuyo valor sea de tipo B, entonces tengo que poder extender cada una de estas funciones a tomar resultados de
funciones computacionales, es decir, algo que produce o que tiene asociado un comportamiento de tipo, cuyos valores son de tipo A, y producir un comportamiento de tipo B. Entonces, una opción para, ahora sí, pensamos que F es el W, es decir, F de A es lista de string por A. Yo, ¿cómo puedo generar o cómo puedo definir la primera función que se llama return o pure? Bueno, puedo ver un elemento de tipo A como el par lista vacía X. ¿Y cómo puedo definir la extensión? Esto en Haskell se llama bind. Si tengo una función que dado una me produce un string y un B, una lista de strings y un B, ¿cómo promuevo esta función a poder consumir una función que tiene una y una lista de strings a y producir un B y una lista de strings? Bueno, entonces, recuerden cuál era la intuición de la lista de strings, que yo voy acumulando el output que se va produciendo. Entonces, si yo quiero definir f estrellita, tengo que tomar un par, XSA, y lo que puedo hacer es usar f para computar un b y eventualmente obtener una lista de strings, todos los prints que hace f. Y bueno, entonces devuelvo el b junto con el output que ya tenía más el nuevo output. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una mónada? Es un funtor de una categoría en esa misma categoría, junto con un par de transformaciones naturales, se llaman estas, que es una familia de funciones de A en f de A y una familia de funciones indizada en A y B, que para cada función de A en f de B me da una función de f de A en f de B. Y también queremos, hay unos axiomas para estas operaciones. ¿Sí? Queremos que si promovemos el return y lo componemos con una función, entonces tenemos esa misma función. Si componemos la extensión de una función con el return, es lo mismo que hacer acá, me parece... No, está bien. Es esa misma función. Y también una especie de composición. ¿Sí? Y estas cosas, si las pensamos en cierta categoría, podemos ver que estamos pidiendo que la unidad sea neutra, sea el neutro a derecha e izquierda, y que la composición sea asociativa. Es decir, estamos pidiendo que haya una estructura de monoide en alguna categoría. Y esa categoría es la que les voy a contar ahora. Y para cerrar esta partecita, contarles que en Haskell, eta, el return o la unidad y la extensión tienen nombres diferentes. La unidad se llama return y la extensión de funciones se llama bind. Return, diríamos. Return. Sí, está bien, me escribo. No entendí. ¿Por qué todo esto, Miguel? Bueno, esta charla seguía, pero ahora yo voy a cambiar de control. ¿Preguntas sobre lo que presenté? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora que ya saben lo que es una categoría, mentira, pero bueno, vamos a ver el tipo option, ¿sí? Que el tipo option está... Ok, entonces vamos a hacer así y vamos a
ver o print, mejor. El tipo option es un tipo inductivo y que dice, si vos me das un tipo, yo te doy otro tipo. Es decir, lo podemos pensar como un constructor de tipos. O, mejor, lo podemos pensar como un funtor. Que si vos me das un tipo, yo te doy otro tipo. Y tiene dos constructores. None, que es, si no me das nada, yo te doy un valor de tipo option alfa. Y sum, que si vos me das un alfa, yo te doy un valor de tipo option de A. Entonces, ¿cómo podemos pensar a option como una mónada? Bueno, option es una forma de pensar las computaciones que fallan, o una forma de totalizar funciones parciales. Entonces, si yo quiero decir que si yo pienso que A es una función parcial de A en B, o sí, función parcial, permítanme poner, bueno, pongo así como para distinguir de las funciones postas. Yo puedo pensar que hay una f estrellita que va de A, que me produce a una función total de A en option de B. ¿Y cómo lo defino? F estrellita de A es none si f de A no está definido, y f estrellita de B es sum, perdón, f estrellita de A es sum f de B si f de A sí está definido. F de A. O pongamos así, tal vez esto es más claro. Sum B si f de A es igual a. Y entonces, ahora sabemos que podemos pensar, podemos pensar que option es un funtor, porque efectivamente para cada tipo, alfa me da un tipo, otro tipo que es option de alfa. ¿Y cuál sería la definición de la acción del funtor en morfismos? Es decir, lo que me pregunto es cuál es opmap que, dado un f de alfa en beta, me produce una función, lo voy a escribir así, de option de alfa en option de beta. Entonces, acá yo puedo definir como un y hacer el pattern matching. Bueno, vamos a... ¿Acá podemos hacer esa anotación? Sí, y porque lo tengo de este lado del dos puntos. Entonces puedo hacer match of A with entonces si es none tengo que devolver algo, y si es sum A tengo que devolver alguna otra cosa.
Y acá, para que quede claro, f es una función total, porque estamos en ling y las funciones en ling son funciones totales. Sí, o más F. Vale. Sí. No, opmap, perdón. ¿Por qué no? Porque ya está evaluado acá. No, sin nada, ¿no? O sea, sin nada. Def, perdón. Def. Perdón. Esto me pasa por tener muchos lenguajes en la cabeza. Eso es. Ahora sí. Y acá nos sugiere algo. Bueno, no quiero. Que si yo acá tengo que producir un B y acá tengo que producir, perdón, un option de B y acá tengo que producir un option de B. Si no tengo ninguna alfa, ¿qué option de beta puedo generar? Perfecto. Acá puedo devolver none y eso funciona bien. Tiene tipo option de beta. ¿Y acá tengo que devolver un option de beta, pero tengo una. ¿Qué puedo devolver? La pregunta sería, ¿acá puedo empezar con sum? Fíjense que si yo empiezo con sum, me dice, bueno, ahora tenés tu trabajo, es construirte un beta. Y fijémonos lo que nos dice en el contexto. Bárbaro, como dice Cristian, tenemos A de tipo alfa, tenemos F de tipo alfa beta. Bueno, bárbaro, entonces aplica F a A y listo. Y ahí tenemos. Y ahora podríamos probar que si yo aplico opmap de la identidad, es lo mismo que la identidad. Ok, bueno, entonces le digamos acá, si vos tenés un option de A, esto es lo mismo que esto. Y fíjense que algo que en Haskell cuando definimos tipos de datos o constructores de datos en Haskell y queremos hacer las instancias de las clases funtor, las pruebas de que efectivamente satisface las leyes de funtor lo tenemos que escribir como comentarios. Acá lo podemos probar. ¿Sí? Y entonces acá, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos proceder para esta prueba? Cases. Acá Pedro sugiere cases. No te sugiere nada. Eh, debería sugerir No uno. sé, capaz que se pone cases. Cases. ¿Qué signo de pregunta? El signo de pregunta es porque el signo de pregunta es un componente válido para nombres de variables. Y entonces, como es un option, puedo decir, ¿es un A o no es nada? Esa es la sugerencia.
Es algo específico de option. No, es de cualquier cosa. Yo podría poner acá, en vez de F signo de pregunta y funciona perfectamente bien. Pero solo tiene sentido para option. ¿Sí? Usar el signo de pregunta tiene sentido para option. Ahí sí te sugiere algo. Ahí me sugería algo y le vamos a hacer un... entonces me sugiere hacer análisis por casos y entonces acá me pide que opmap id none es igual a id none, entonces esto debería ser bueno, y funciona. Y ahora me pregunta si opmap id SUMVAL es igual a id SUMVAL. Y si computamos esto lo podemos computar. Opmap id es sum de id de val, así que eso es exactamente, y como sum de id de val es sum de val, y id de sum de val es sum de val, entonces también debería funcionar. Bueno. Y terminamos. Sí, entonces, una de las reglas de las leyes de funtores la pudimos probar. La otra regla de funtor decía opmap com. Y entonces esto era, bueno, si vos tenés un f de alfa en beta, y un g de beta en alfa, y vamos a poner acá, y un a option de alfa, deberías poder probar que opmap bueno, vamos a ver si lo tenemos. Es igual a comp de opmap de f, opmap de g, de a. Bueno, okay. Y me dice que no está comp. Ok. Entonces se llama parciculito. Sí. Para sí, para no. Ok, es al revés probablemente. Pero pone de beta en beta. F, sí. No que tenés, no, ¿qué es un tipo? Ah, tú. Va a tener la vuelta. Ahora sí, quede A, F, A, va a ver, B, es. Ah, acá. Bueno, ¿y esto cómo lo puedo probar? De vuelta por casos en A y probablemente una vez cada casos en A tengo que hacer casos también en F de A. Digo, cuando... vamos a ver.
cases A, Se puso una base sí, tal vez tenga que poner, vaya, ¿dónde va? ok, ¿qué más me falta? Bueno, entonces acá fíjense que no lo hace. Entonces, pero tal vez lo que sí funcione es by cases. A. Entonces, ya probamos que efectivamente opmap es un funtor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mapea la identidad a la identidad y mapea la composición a composición. Ahora, cuando tenemos una mónada, bueno, momento Miguel, ¿qué componentes o qué nuevas cosas tenemos que dar para probar que option es una mónada? Entonces tenemos que producir una función que sea el return, la unidad de la mónada. ¿Qué tipo tenía? Tenía tipo, si vos me das un alfa, yo te tengo que dar un option de alfa. ¿Sí? Ese es el tipo matemático, por supuesto que acá lo podemos escribir si vos me das una de tipo alfa, yo te produzco un option de alfa. ¿Y cuál es la definición razonable? Sum de A me propone Pedro. Y la otra cosa que necesito definir es el bind, que recordemos qué tipo tenía. Si vos tenés una función de alfa en option beta, me tenés que poder transformar y un option alfa, me tenés que poder producir un option beta. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, yo lo que creo que podemos hacer es hacer el pattern matching en A. Entonces, vamos a hacer, ¿cómo hacer esto? Bueno. Sí, una opción es hacer proof term, ¿sí? Entonces, tactic mode. Entonces, Pedro propone, como una opción, entrar al modo de tácticas, que en general lo usamos para hacer pruebas, pero podemos también hacer pattern matching. Podemos hacer match a signo de pregunta, with, none, y no sé qué tengo que producir, y sum a. ¿Cómo? Guión bajo, sí. Igual me parece que estaba funcionando. Decía lo mismo.
Y entonces acá yo tengo que producir un option beta y no tengo ninguna información de ningún alfa. Así que lo único que puedo producir razonablemente es none. Y si tengo un sum de A, bueno, fíjense lo que tenemos en el contexto. Tenemos A de tipo alfa y tenemos F, que si yo doy un alfa me produce una option de tipo beta. Así que es muy razonable hacer F de A directamente. Fíjense que acá, a diferencia del map, no tengo que promover el resultado a un option, porque F ya es una función computacional, por así decirlo. Bueno, y entonces ahora llegamos al punto donde yo quiero contarles una nueva categoría. Tenemos la mónada option y voy a definir la categoría de Klein para esta mónada de la siguiente manera. Los objetos son todos los tipos, ¿sí? Y los morfismos de alfa en beta son funciones de alfa en option de beta. ¿Sí? Es decir, fíjense que cambia. La categoría de tipos, si queremos pensarlo, tiene como objetos los tipos y los morfismos de alfa en beta son las funciones de alfa en beta. Ahora yo me quedo como que restringo mucho los morfismos, porque los morfismos en esta nueva categoría de alfa en beta son funciones de alfa en option beta. ¿Sí? Es como, ahí está el funtor dando vueltas. ¿Y quién les parece que va a ser la identidad de esta categoría? Es decir, yo, si lo escribo matemáticamente, quiero que la identidad de alfa tenga tipo alfa, flechita, option alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo dije que el conjunto de morfismos de alfa en beta son funciones de alfa en option beta. La identidad de alfa tiene que ser un morfismo de alfa en alfa, pero un morfismo de alfa en alfa es una función de alfa en option de alfa. ¿Y hay alguien que tiene ese tipo de lo que hemos hecho hasta acá? Exactamente. Return tiene ese tipo. Entonces, yo puedo definir id alfa como op return. Y ahora yo tengo tres tipos, ¿sí? La composición tiene tipo, básicamente, si yo tengo un morfismo lo voy a escribir como lo escribe Lin. Si yo tengo un morfismo de beta en gamma y un morfismo de alfa en beta, entonces esto me devuelve, la composición me tiene que devolver un morfismo de alfa en gamma. Si lo pienso en esta categoría, lo que tengo que tener es, bueno, un morfismo de beta en gamma es un morfismo, es una función de beta en opción de gamma, y un morfismo de alfa en beta es una función de alfa en opción de gamma. Y lo que tengo que devolver es una función de alfa en opción de gamma.
Fíjense que esta composición es diferente, o sea, esta composición no tiene que ver con la prueba que hicimos de que el mapeo de composición de funciones es la composición del mapeo de las funciones, ¿no? Porque los tipos son distintos. Yo tengo alfa en option de beta y beta en option de gamma. Entonces, digamos, yo no puedo componer directamente esta función con esta función. Pero sí podemos pensar en definir op_k por Kleisli comp. Y lo que quiero hacer es definir esta composición que tengo acá. Y lo voy a escribir así. Entonces, si yo tengo una F y una G, quiero devolver eso. Y entonces esto lo puedo escribir de una manera un poco más idiomática para Lean, de esa manera. Pero tenemos un bind, dice Cristian. Bueno, ¿por qué nos ayudaría el bind? Perdón, acá voy a poner def y tengo una de tipo alfa. Y quiero producir una opción de gamma. Y Cristian dice que veamos el contexto. Tengo un A de tipo alfa, tengo una función f que dado un alfa me produce una opción de b, y g dado un b me produce una opción de gamma. Y lo que tengo que producir es una opción de gamma. Entonces, ¿cómo sería usar el bind, Cristian? Porque tenemos algo que nos genera una opción beta y una función de beta en opción de gamma. A ver si entiendo, entonces veamos el bind. Entonces, yo puedo producir una opción de alfa, perdón, puedo producir una opción de beta haciendo f de a. Y si a eso le hago un a ver, ¿me querés dictar, Cristian? O cualquiera. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Bien, así como el bind de arriba teníamos una opción alfa y después iba de alfa en option beta, ahora tenemos algo similar, pero cambiando los nombres. Tenemos que al aplicar el F sobre el A, tenemos una opción beta. Y después tenemos el G, la función G, que va de beta en opción gamma. Ok, entonces veamos si sería opbind de G, vos decís F de A. Genial. Parece que funcionó. Al menos no se quejó de los tipos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la composición y tenemos la unidad. Lo que querríamos probar es las leyes de los axiomas de categorías para esta categoría. Y uno es
uno de los axiomas que queremos probar es ID Naut left. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que si yo tengo una f que va de alfa en option de beta, entonces esto debería, y yo hago la composición de f con, ¿cómo le habíamos llamado? Op-return. Querríamos que esto sea igual a f. ¿Sí? Y probablemente, bueno, esto funciona, pero es la igualdad de funciones. Bueno, lo podemos dejar así, pero también lo podríamos poner como si vos extensionalmente, digamos, esto aplicado a es igual a f. ¿Sí? Entonces, esta es la prueba de que la composición que acabamos de definir, o que la identidad es neutra a izquierda de la composición que acabamos de definir. Y podríamos probar también que lo mismo, pero para el otro lado. Esta me parece que por cómo están... Ah, derecha. Sí. Right, porque... Entonces, y ahora si la quiero a izquierda, vamos a poner acá... y la otra que nos falta es que la composición es asociativa. Entonces, pero la composición de la categoría de Kleisby, esta que acabamos de definir. ¿Sí? Entonces me voy a copiar estos parámetros y de hecho me va a faltar una H. Entonces, si yo tengo una H que va de gamma a option delta, hacer la composición de H con G con F de A es lo mismo que entonces eso debería ser lo mismo que hacer la composición de H con la composición de G con F. Bueno, entonces con esto tendríamos la prueba completa, una vez que completemos estos OR, de que la categoría, o lo que pretendemos que sea una categoría, efectivamente es una categoría. Ahora vamos a hacer la pausa. Y toda esta introducción fue en realidad una excusa para poder escribir de una manera bonita esto, porque fíjense que cuando escribimos los morfismos de la categoría de tipos de Lin, escribimos flechita como lo haríamos en el pizarrón. Y acá no escribimos flechita, dando a entender
una categoría concreta o una categoría específica, que es lo que haríamos en matemáticas, sino que escribimos esta asquerosidad. Y a mí lo que me gustaría poder hacer es escribir cosas como, lo voy a poner como comentario, que f tiene tipo alfa, flecha o, por option, beta. Y que esto se traduzca inmediatamente a f tiene tipo alfa, flecha, option, debe. ¿Sí? Y aunque parezca raro, los mecanismos que nos da Lean para hacer este tipo de transformaciones son los mismos mecanismos que nos da para escribir tácticas. ¿Sí? Entonces, es como un ejemplo artificial, pero que me sirvió como excusa para contar mónadas, que me parece algo importante. Y de paso, empezamos a hablar de un poquito de metaprogramación. Es decir, cómo usar Lean para cambiar o extender Lean mismo. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, volvemos a las 10, a las 11:15.
Buenas, aquí estamos de vuelta. Si estuvieron viendo mi flipeo de la pantalla, le estaba adelantando a Pedro que se venía. Me importa que me digan que tiene sentido para ustedes lo que estoy diciendo y que estoy yendo a una velocidad razonable. Les pido que me interrumpan y me digan, Miguel, no estoy entendiendo nada, porque prefiero detenerme antes que avanzar. Así que si alguien prefiere que revise algo, este es el momento para hablar. Genial. Entonces ahora ya saben de lo que se trata una categoría, ya saben qué es un funtor, ya saben qué es una mónada y ya saben cómo construir la categoría de Kleisli sobre una mónada. Un montón de cosas. Y entonces ahora queremos ver cómo hacer para extender Lean, o al menos el frontend de Lean, en el sentido de que pueda entender algo que hasta ahora no ha podido. Lo que quiero poder escribir, así de poco ambicioso soy yo, es cambiar este option por una O pequeña, cambiar ese option por una O pequeña, cambiar ese option por una O pequeña y cambiar este AF estaba 2 veces, así que me lo olvido, y estaba también. Así que eso es todo lo que quiero. Y por supuesto que acá me dice que me falta algo, pero si corrijo eso, me dice que esto no lo entiende, que esto no lo entiende y que esto no lo entiende. ¿Se imaginan el lenguaje de programación que más les gusta, que les permita introducir estas cosas? No es muy habitual, ¿no? Bueno, en Lean lo podemos hacer y para eso lo que... bueno, fíjense que toda esta pregunta surge con una pregunta que hizo Iván, que tengo una mejor respuesta de la que te había dado Iván, que Iván había definido esto, que es exactamente lo que probamos antes. Fíjense, tenemos F, G y H, y queremos ver que componer F con G y con H es lo mismo que componer F con G y eso con H, solo que intercambiando el orden de los argumentos. Y ahora me voy a llevar esto al lugar donde quiero usarlo, y lo voy a poner de una manera coherente con lo que quería hacer. Entonces, yo lo que vamos a hacer ahora es decirle, bueno, vamos a extender la sintaxis de Lean y para eso vamos a introducir este operador y vamos a decir, mira, vos vas a poder parsear algo que empieza con un término, que sigue con el string flechita o, y luego tiene otro término, y eso va a poder construir un término. Y ahora les recuerdo qué significa parsear. Parsear significa transformar las Perdón, me estaba quedando sin batería. Parsear significa
transformar lo que escribimos, que lo escribimos como un montón de simbolitos, el simbolito gamma seguido del simbolito espacio, seguido del simbolito flecha, seguido del simbolito O, seguido del simbolito espacio, seguido del simbolito delta. Esto, Lean no lo ve como una lista de caracteres, sino que lo ve como un arbolito. Dice, el término gamma, espacio, la constante flechita O, espacio, el término delta. Pero por supuesto que gamma y delta podrían ser más complicados. Entonces, lo que vamos a decir es, bueno, antes ya sabías cómo parsear una declaración del tipo h, dos puntos, algo, y eso lo parseaba diciendo, bueno, intento parsear esto como un nombre de una variable, y intento parsear esto como el nombre de un tipo, y si puedo hacer eso, entonces le construyo un árbol de sintaxis abstracta. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle, instruirlo a Lean para que cuando ve un término seguido de un espacio, seguido de esta secuencia de símbolos literales, la flechita o espacio, seguido de un término, el resultado sea un término. Y para explicarle cómo transformar, cómo parsear este término, lo que hacemos es dar reglas macro. Y estas reglas las leemos así. Bueno, si podés parsear como un término, ¿sí? Algo, y este algo, ¿qué tipo tiene? Es un árbol de sintaxis abstracta del tipo term. Y después, bueno, esto era la notación vieja que había puesto, entonces vamos a poner la notación nueva. Seguido de este simbolito, espacio, este simbolito, y un árbol de parseo que le voy a llamar target, entonces producí, acá le estoy diciendo cómo parsearlo, hasta ahora esto no lo conocía Lean, ¿sí? Ahora lo está conociendo, pero le tengo que decir qué término generar. Bueno, el término que quiero que genere es este que está acá. El término source, flechita, el término option target. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo acá, el contexto que me puso fue como, no me puso gamma, flechita o delta, sino que me puso gamma, flechita, option delta, que es exactamente lo que quería. Yo quería escribir esto de una manera conveniente y bueno, no me preocupa tanto cómo se ve cómo me lo muestra Lean. Lo que sí me interesaba era poder escribirlo de una manera razonable. ¿Qué otra cosa les parece que nos gustaría transformar, ya que estamos acá? ¿Les gusta usar opk-comp para componer funciones en esta categoría? Bueno, a mí no me gusta. Entonces, lo que me gustaría hacer es decir, ¿sabes qué? Esto lo querría escribir como la composición de option y esto obviamente que también. ¿Qué diferencia hay con... entiendo, Gon, que vos estás diciendo que hagamos una definición.
Claro, como con definirlo de esa manera. Bueno, a ver, veamos si eso no funciona. En link no sé si se puede poner así, pero... Veamos. Entonces vos definís def alfa de tipo type, beta de tipo type, perdón. Vos querés hacer esto. Es que no sé si podés hacer esto en... O sea, en Agda, tal vez viene esto de Claro, Agda. yo pienso un poco más de Agda, pero como la misma idea supongo. O sea, en Agda podríamos escribir esto perfectamente. Y de hecho, pero en Lim no funciona. O sea, veamos qué nos dice. Acá no espero un token, no espero el simbolito guión bajo, espero un identificador. Bien, pero digo, hacer lo que estamos haciendo con la táctica en Agda. Perdón, esto no es una táctica, ¿no? Bien, bien, bien. Esto es extender la sintaxis, pero de una manera diferente. De hecho, en el paper donde introducen las macros en Link 4, el ejemplo que dan en Agda es exactamente con esto. Digamos, usar guiones bajos para indicar. Es decir, algo que en Lean lo tenés que hacer extendiendo el parser de algún modo o indicando una manera de extender el parser, en Agda lo podés definir gracias a que podés indicar operadores infijos, mix fijos o post fijos con guiones bajos. Y también en línea es cierto que podemos usar la notation para introducir operadores, pero básicamente notation es una forma conveniente de definir esto que estamos definiendo. Entonces, ahora que ya definimos la forma de referirnos a los morfismos en la categoría de Claylee, me gustaría poder referirme a la composición de esta manera. Entonces, bueno, ¿cómo les parece que la sintaxis sería parecida? Vamos a copiar esto. Pero ahora yo tengo un término, la composición y genero otro término. Y ahora le puedo decir que el simbolito que me interesa, F, y acá del lado derecho puedo poner que F, pero ahora en vez de el espacio de funciones, puedo poner opk.com. Y entonces, excepto por esto, que no sé por qué no le gustó. Ok, entonces esto básicamente me está diciendo que necesito paréntesis. Y del otro lado también. Y ahora, si me fijo lo que tengo que probar, bueno, ahí se expande la definición tal cual lo escribí. Ahora tratemos de entender qué significan estas reglas.
Estas reglas lo que hacen es con peso G yo me refiero a el término que está a la izquierda del simbolito que estoy definiendo y tiene un peso para indicar que se refiere a un árbol, un pedacito de un árbol de sintaxis abstracta. ¿Sí? Esto es algo que pude parsear de tipo término, esto es algo que pude parsear de tipo término, y lo que tengo que producir de este lado es algo de tipo término. ¿Sí? Y acá cuando definamos tácticas, la diferencia va a ser que en vez de producir una nueva sintaxis de tipo término, voy a producir una nueva sintaxis de tipo táctica. Y fíjense, esto, peso G, es un árbol de parseo, es decir, es algo que Lin construye de tipo término, pero la función opk-comp no toma algo de tipo término, toma una función de beta en option gamma y no toma algo de tipo término como segundo parámetro, toma una función de tipo alfa option beta. Es decir que lo que tengo que hacer acá es transformar este árbol de sintaxis abstracta, que es un término, en un término de tipo beta, flecha, option, gamma. Y tengo que transformar este pedazo de sintaxis abstracta, este árbol de sintaxis abstracta, en un término de tipo alfa, flecha, option beta, ¿sí? En un término de ese tipo. Y básicamente este backticks, este apóstrofe para el otro lado, o acento grave, lo que hace es justamente eso, transformar estas quotations, así se llama, es la forma de hacer anti-quotation, es decir, es la forma de transformar algo que representa un término en el término que representa. Quizás es más difícil decirlo que entenderlo. Y lo que sucede por detrás lo podemos ver si le pedimos que nos muestre lo que hace esta definición. Cuando usamos eso, Lin automáticamente produce todo esto. ¿Sí? Y fíjense que por acá dice, bueno, va a construir un término donde, va a construir una aplicación donde la primera cosa es un identificador que se llama opk-comp y después va a construir otras cosas, ¿sí? No importa. G y F son representaciones de variables. Entonces, esto es lo que le da la posibilidad a Lin de extender el parser. Lo que está pasando es que Lin tiene una representación en Lin mismo de los términos de todo lo que escribimos en Lin, ¿sí? Básicamente, Lin es su propio metalenguaje. Con lo cual podemos extender a Lin de la manera que queramos, pero no podemos acceder al kernel, entonces todo esto está en la fase de elaboración que se llama, y una vez que se parsea todo lo que escribimos de forma bonita, llega al kernel de
la forma extendida y entonces el kernel puede chequearlo y tenemos formas seguras de extender el lenguaje. Veamos un ejemplo concreto de esto. Todo esto ya lo vimos, ya lo estuvimos definiendo. Y esta había sido la pregunta de... esta había sido la pregunta de Iván. Entonces Iván quería probar esto, que el teorema que probamos antes, que enunciamos antes. Sí, o sea, yo en la pregunta igual, mi pregunta era más bien sobre si podía usar, sobre cómo podía usar el caso en el que estaba en la... Sí, o sea, ese era el ejemplo con el que lo pregunté. bárbaro. Y acá es un poco distinto porque vos lo habías escrito como algo, digamos, una igualdad en el tipo de las funciones, ¿sí? Y entonces para probar una igualdad en el tipo de funciones usaste el axioma de extensionalidad. Yo soy un poco más, menos ambicioso, o no sé si quiero usar extensionalidad. Entonces pruebo para toda la composición para un lado aplicada a es igual a la composición para el otro lado aplicada a. Así que son cosas ligeramente distintas. O mejor dicho, en teoría de tipos constructiva no son equivalentes porque no tenemos extensionalidad de funciones. Extensionalidad de funciones es una de las características que acepta Lean, medio por defecto, para permitir hacer matemática de la manera usual. Bien. O sea, pero no entendería del todo por qué, o sea, si tipo el FUNEX se puede usar para ambos lados, ¿no? FUNEX sí, pero en Agda, por ejemplo, en general no asumimos extensionalidad de funciones. Ok. O sea, bueno, sí, igual es. O sea, es un axioma fuerte. Es un axioma fuerte que en matemática Ok. la definición de cuando dos funciones son iguales es cuando son extensionalmente iguales. En teoría de tipos hay funciones que son extensionalmente iguales, pero que son distintas. Por ejemplo, la identidad es distinta a la función que suma 0. Y si bien yo puedo probar que son iguales extensionalmente, son computacionalmente distintas. Entonces, pero no importa. Acá, como empezaba la prueba de Iván, quería hacer casos en FDA. Entonces Iván empezaba diciendo cases FDA with. Y entonces le pido que me complete. Y acá tengo que probar esto. E Iván, corregime vos o decime cómo querías seguir vos acá. O sea, ahí si uno pone rewrite a la aplicación, o sea, a la definición, tipo le pone un par de rewrites, como que queda una cosa que claramente usando el caso que FDA, como que caso de que FDA sea non, como que queda algo que reemplazando en los dos lados. Claro, FDA non. el punto que descubrió Iván es que cuando hacemos cases, olvidamos que este num es igual a FDA. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos opbind de no sé qué cosa aplicado a FDA. Pero acá yo no sé que FDA es none, así que no puedo continuar. ¿Cuál fue mi propuesta? Mi propuesta fue decir, bueno, probemos esto con anterioridad.
probemos esto, f de a o bien es none o bien existe un b tal que f de a es sum de b. Y esto lo podemos escribir inmediatamente. Entonces ahora en vez de hacer cases en f de a, podemos hacer cases en esa disyunción. Puedo hacer cases en esa disyunción así, y bueno, acá se llama ahora opk. ¿Por qué? Ok, creo que tengo que agregarle opbind. Y ahora funciona, ¿sí? Es decir, ahora si nos fijamos, lo que tenemos acá es la prueba de que f de a es none. Entonces, cuando tenga que expandir opcom de algo f de a, bueno, eso era opbind de eso aplicado a f de a, pero como f de a es none, entonces opbind de no sé qué aplicado a none es none. Y del otro lado, que me queda, se expande todo esto y me va a quedar f aplicado a y van a quedar dos opbind, y como opbind de g de none es none, entonces opbind de h de none es none. Entonces todo eso se simplifica. Bueno, buenísimo, Iván. Entonces, y por el otro lado, también puedo, si agrego las cosas correspondientes, voy a poder probar el otro lado. Pero, revisando un poco más la documentación de Lin, encontré la forma de tener la igualdad inmediatamente, y era una pavada. La forma es poniéndole un nombre a aquello sobre lo que querés y entonces ahora lo que tenemos cuando hacemos esto es una hipótesis que agrega la igualdad. ¿Sí? Pero lo que le decía a Iván, una cosa que me sorprendió es que en Mathlib encontré varios lugares donde hacían lo que yo hice antes. Hacer la disyunción y después hacer casos en la disyunción en vez de usar esta variante de la táctica cases. Bien, entonces, ya resolvimos lo que había preguntado Iván. Ya sabemos cómo extender la sintaxis. Bueno, obviamente que cuando yo extiendo la sintaxis, puedo devolver cosas razonables. Por ejemplo, puedo definir un término que me permite gritar como un desaforado, poniendo un signo de admiración, pero que no hace nada. ¿Sí? O puedo, y entonces si chequeo que es 0, gritar 0 es 0. Pero tal vez yo puedo gritar E y devolver cualquier verdura, 5. ¿Sí? Pero tal vez también puedo tomar cualquier verdura y devolver true. ¿Sí? Es decir, fíjense que cuando yo pongo un término acá, no estoy, de alguna manera, no estoy limitando el tipo, o sea, no tengo ninguna obligación de que el tipo de los argumentos, de hecho no querría, que el tipo de los argumentos tenga que ser el mismo tipo de el arbolito que me estoy construyendo del lado derecho.
Bien. Y ahora vamos a ver cómo luce la definición de una táctica. Para eso me voy a llevar esto de vuelta y lo vamos a escribir acá. Y voy a definir una táctica que no haga nada. Ayer había logrado hacer algo que no me está funcionando. Ahora quiero definir una táctica, ¿sí? Entonces, recuerden que usar macro es otra forma de usar syntax donde las reglas que doy las defino inmediatamente. Pero una cosa que tienen las extensiones de la sintaxis o estas macros que puedo definir es que yo puedo decirle, bueno, uno de los parámetros es opcional, ¿sí? Entonces, yo puedo querer usar una táctica donde le paso un argumento o no le paso nada, ¿sí? Entonces, para indicar un parámetro opcional, le puedo poner el signo de pregunta S. Entonces, tal vez una forma o un ejemplo razonable de esto es un término, es decir, ahora voy a construir algún natural, toma un término y me devuelve un término. Y fíjense que cuando yo cambié tactic por term, lo que me dio un error de tipos. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy diciendo, construirme una táctica. Y en realidad lo que quiero construir es un término. Bueno, ahora el error me lo dio en otro lado. Entonces le puedo decir, si no me pasan ningún natural, lo que vamos a escribir así. Si no me pasan ningún natural, entonces devolvé 0. Y si te pasan algún natural n, entonces devolvé n. Y ahora entonces yo puedo chequear signo de admiración es 0, pero si yo le hago signo de admiración 32, me da 32. ¿Sí? Fíjense que la diferencia es que antes esta sintaxis me obligaba a que haya un término, mientras que esta otra sintaxis me da la opción de que haya un término o no. ¿Sí? Yo puedo escribir signo de pregunta sin nada, entonces la regla que se expande es esta, o puedo ponerle un argumento y la regla que se expande es esta. Pero entonces yo puedo hacer un análisis en el término y podría hacer un análisis mucho más complicado de si el término es tal cosa o tal otra cosa. Otra cosa conveniente que tienen estas formas de... a ver si esto no funciona. Ahí está. Esta forma de estas macros es que... A ver si puedo... Bueno, acá tenemos que yo puedo decirle, bueno, si es uno solo, si es solo
Si es un identificador y un predicado, construite el conjunto de, bueno, y acá usa alguna otra macro que haya definido. Y va definiendo diferentes cosas. Y así, por ejemplo, define, no sé, los X tal que existe algo, no sé qué. Pero yo puedo, a lo que iba es que acá tengo los X que satisfacen esto, los X, perdón, esto probablemente sea para cada X que satisface P, aplicar la función P, ¿no? Esto es como separación y esto es más como reemplazo de teoría. Y esto probablemente sea una combinación de ambos. Y fíjense que acá estoy usando la misma llaves, algo, pipe, algo, llave que cierra, y acá tengo lo mismo. Es decir, llave que abre, un término, pipe, otra cosa, llave que cierra. Es como que puedo ir extendiendo las macros que definí para hacer algo cada vez más grande. Y si hay algún conflicto, se queda con el último macro. Y acá tengo una táctica que le digo, si me pasas un argumento, entonces hace cases de ese argumento recordando lo que hiciste, y si no, hace cases de this. Y esto último no me está funcionando. Les juro que anoche había hecho una prueba que sí me funcionaba, pero ahora no me está funcionando. Intenté algo en el recreo y no me funcionó. Así que no es un buen ejemplo, no es del todo un buen ejemplo este. Pero esta es una forma de definir tácticas, ¿sí? Y medio que con esto termino la clase de hoy. Lo que, si tengo que resumir, bueno, vimos primero toda la parte de mónadas, que espero que haya servido, y por otro lado vimos cómo extender o cómo usar macros para extender la sintaxis de Lean. Y lo sorprendente es que todo esto es programar Lean dentro de Lean. Es como bastante curioso que el lenguaje objeto sea el propio, o el metalenguaje sea el propio lenguaje objeto. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Mientras piensan si hay algo que quieran preguntar, repito dos anuncios. Esta semana tenemos una visita de un profe, así que no voy a dar clase de consulta a la tarde. Y el otro aviso es que el jueves la clase la voy a dedicar a Agda, así que quienes están trabajando con Agda, les pido que si me pueden mandar dudas específicas, me las manden por mail. Mariana y Seba, capaz que también porque prendió la cámara. Dale, sí. Si llego a hacer algo más que tengo, pues estoy siguiendo el libro de Wadler. Si llego a tener alguna duda puntual, te escribo, si no, como voy a la clase de consulta y te comento qué más estuve avanzando y eso. Buenísimo. Gracias. De nada. Seba, ¿tenías algún comentario o pregunta? Ok. No. Bueno,
Voy a tratar de empezar a revisar los trabajos esta semana, pero no les prometo. Sí me comprometo para el viernes, ya les digo, para el viernes 3 de noviembre les doy una devolución individual. Les agradezco que me hayan mandado los avances. La verdad que me agrada mucho que se mantenga el grupo grande, digamos. Son como 17, 18 trabajos que me enviaron. Me gusta. Sí, yo no sé porque tal vez tengo que reestructurar todo el proyecto de cero. Ok, bueno, eso un creo que poco sea en función del paper de Skims. no, ese todavía no lo miré porque no tuve tiempo. Ok. Bueno, o sea, yo no tengo problema en dar comentarios y espero que los comentarios sirvan, pero si prefieren en esta semana mandarme una segunda versión del informe de avances, háganlo y veo la segunda versión. Bueno, nos vemos entonces el jueves a las 10 de la mañana en este mismo canal. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. No.